Bien, buenas tardes, estimada audiencia. Buenas tardes, jóvenes, a todos los que están conectados a este curso. Bueno, mi nombre es Martín Hurtado Reyes. Profesor del posgrado de la Universidad San Martín de Porras y de la Universidad Católica. También he sido profesor de la Academia de la Magistratura, de la Universidad San Marcos, entre otras universidades. Y vamos a compartir ahora algunas experiencias respecto a la tutela cautelar. En esta sesión, obviamente, como es una sesión de introducción, vamos a discutir en primer plano el aspecto constitucional de la tutela cautelar. Ese es uno de los temas. Luego vamos a ver la finalidad de las medidas cautelares y de fondo tenemos los presupuestos de las medidas cautelares, ¿cierto? Entonces, esos tres tópicos vamos a tratar de desarrollarlos el día de hoy. Vamos. Me escriben ustedes al chat. Supongo que si tienen alguna duda, alguna aclaración, de repente algún caso que puedan postular, si lo escriben de manera breve sería muchísimo mejor para poder absolver la consulta. Yo lo que hago es dictar la clase, pero voy viendo ya a mitad de la clase las preguntas, las absolvemos y luego continuamos, ¿no? Esa es la temática que se puede utilizar en estos cursos donde el alumno obviamente no tiene posibilidades de interactuar con el profesor, salvo con el chat, ¿no es cierto? En el chat van a ver las preguntas y luego contestaremos las preguntas que se han formulado. ¿Estamos? A ver, ¿qué tenemos para empezar? Primero, el plato inicial de esta sesión es hacer un breve análisis respecto del aspecto constitucional de la tutela cautelar. ¿Estamos? ¿Qué tenemos aquí? Cuando se habla de derechos fundamentales de naturaleza procesal, hablamos de las famosas garantías procesales. Cuando hablamos de que en el proceso hay derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a esos derechos fundamentales que están regulados o no en la Constitución, pero que tienen incidencia en un proceso, sea un proceso civil, penal, laboral, etcétera, el proceso en general. La tutela cautelar es un tópico que se estudia en teoría general del proceso, ¿no es cierto? Algunas maestrías, como la de San procesal, lo que podemos hacer es ir a la Constitución y revisar en algún artículo en particular dónde estarían establecidos estos derechos fundamentales que tienen incidencia en el proceso. Y obviamente vamos a encontrar en nuestra Constitución el artículo 139. En el artículo 139 ustedes van a encontrar la gama de derechos fundamentales que tienen naturaleza procesal. Esto que nos trae como consecuencia que podamos diferenciar en nuestra Constitución tanto los derechos sustanciales o los derechos del hombre, de la vida, de relación que tiene el hombre, ¿cierto? Como el derecho a la libertad, como el derecho a la dignidad, ¿no es cierto? Y una serie de derechos como la libertad de tránsito, el derecho a la vida, que son derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, pero que no tienen necesariamente un contenido procesal. Sin embargo, cuando hablamos de derechos fundamentales de naturaleza procesal, nos referimos a aquellos derechos fundamentales que tienen incidencia concreta en el proceso, ¿cierto? Los españoles utilizan mucho esta categoría de derechos fundamentales de naturaleza procesal, o derechos fundamentales del proceso para algunos, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando
de aquellos derechos que tienen incidencia en el proceso, que pueden estar regulados o puede que no estén regulados en una constitución, ¿cierto? Cuando los derechos fundamentales están regulados, hablamos de derechos expresos, es decir, que tienen una regulación concreta, específica. Pero también podemos hablar de los derechos fundamentales de naturaleza implícita, ¿no? Y cuando tenemos derechos fundamentales de naturaleza implícita, nos referimos a aquellos derechos fundamentales que tienen incidencia en el proceso, pero que no se encuentran regulados concretamente en la Constitución. Entonces, si esto es así, nos preguntamos, hacemos la primera interrogante, que puede servir de debate en esta temática, es determinar o definir si es que el derecho a la tutela cautelar, si lo consideramos como un derecho fundamental, como que lo es, creo que no hay duda de eso, si el derecho a la tutela cautelar, el derecho fundamental a la tutela cautelar es un derecho expreso, es decir, si está regulado o se trata de un derecho implícito. Esto es, que no tiene una regulación concreta. ¿Sí? Ahora sí. Espero que no tengamos problemas, pero continuamos. Entonces, resumiendo esta parte, lo que podemos decir es que se pueden estudiar los derechos fundamentales desde el punto de vista sustantivo o material y también desde el punto de vista procesal. Nosotros vamos a hacer un análisis respecto de los derechos fundamentales que tienen incidencia en el proceso, es decir, de aquellos derechos fundamentales de naturaleza procesal o derechos fundamentales del proceso, ¿cierto? Y entonces, cuando hacemos un análisis de la tutela cautelar, nos preguntamos si este es un derecho fundamental que está regulado o no en la Constitución. Y si echamos mano al 139, si hacemos un análisis del 139, si estudiamos de manera concreta el 139 de nuestra Constitución, nos vamos a dar cuenta que no se encuentra regulado. No está regulado, es decir, no hay una regulación concreta y expresa de este derecho en la Constitución. Y entonces, si no está de manera expresa regulado, ¿cómo es que lo podemos considerar como un derecho fundamental? La respuesta más o menos sería la siguiente, ¿cierto? Se trata de un derecho fundamental, pero ese derecho fundamental no tiene regulación expresa. Y en consecuencia, hablamos, cuando sostenemos la idea del derecho a la tutela cautelar, hablamos de un derecho fundamental de naturaleza procesal implícito. Es decir, que no está regulado en la Constitución de manera expresa, pero es un derecho que lo utilizamos todos los días en los procesos judiciales. ¿Qué duda cabe que tener acceso a la tutela cautelar en cualquier tipo de proceso judicial nos da la garantía, nos da la posibilidad de ejecutar sin ningún inconveniente, de ejecutar sin ningún problema la decisión que se pueda tomar en este caso? ¿Sí? Entonces, vamos ahí en este primer tópico con la temática que estábamos analizando, ¿no es cierto? Resumiendo esta primera parte, ahorita vamos a desarrollar las diapositivas. No hemos tocado las diapositivas todavía, no están corriendo. Resumiendo esta primera parte, hay que decir lo siguiente. El primer punto, que la Constitución tiene derechos fundamentales, sustantivos o materiales que se refieren a la vida y relación del hombre, y tiene otros derechos fundamentales también de esta naturaleza, pero que sirven para el proceso. ¿Sí? Dentro de esta segunda categoría vamos a encontrar a los derechos fundamentales expresos y a los derechos fundamentales implícitos. Los expresos son los que tienen regulación concreta en la Constitución. Hay algún artículo, algún parágrafo de algún artículo que los ha considerado y los ha regulado. En cambio, los implícitos son derechos fundamentales que no tienen una regulación concreta. Tercer punto, tenemos todos el derecho a la tutela cautelar, pero si revisamos el 139, que es donde deberían estar regulados estos derechos fundamentales o garantías
garantías constitucionales, lo que tenemos que sostener en concreto es que se trata de un derecho fundamental de naturaleza procesal implícita por no tener una regulación concreta, porque no está regulado de manera específica en la Constitución. ¿Sí? Y entonces ahora empezamos con nuestras diapositivas, ¿no es cierto? Esta aproximación nos sirve para esto. La tutela cautelar es un derecho entonces fundamental de naturaleza procesal, ¿sí? Pero su naturaleza es de derecho implícito, porque no está regulada en la Constitución de manera expresa. Pero ¿qué sucede con aquellos derechos fundamentales implícitos? Es decir, que no tienen regulación concreta en la Constitución, en este caso en la Constitución, ¿cierto? La pregunta es, ¿se pueden ejercer, se pueden ejercitar, se pueden hacer valer, se pueden exigir en un proceso judicial? La respuesta es, sí se pueden hacer. No obstante que no tengan una regulación concreta, eso no significa que en el proceso no puedan ejercitarse o exigir que se cumplan en caso de que haya alguna situación anómala, ¿cierto? Entonces, por ahí va el tema. Cuando decimos, pero si es implícito ese derecho, ¿cómo podemos citarlo? ¿Cómo podemos enunciarlo? ¿Cómo podemos invocarlo? ¿Cómo podemos hacerlo respetar si no tiene un artículo concreto? ¿Cierto? Algunos me podrían decir eso, oiga, si yo digo que se trata de un derecho fundamental de naturaleza procesal pero implícita, eso significa que no tiene regulación. Y la pregunta es, cuando quiero ejercitarlo, cuando quiero exigirlo, ¿cuál podría ser el fundamento como para exigirle al juez que se respete o que se garantice determinado derecho fundamental, como en este caso el derecho a la tutela cautelar? Sí, pues no hay, es cierto, no hay un artículo concreto, pero eso no significa que no se pueda invocar, ¿cierto? No significa que no se pueda postular o que este derecho pueda ser el sustento de una exigencia concreta en el proceso. Cuando solicitamos una medida cautelar en el proceso judicial, lo que estamos haciendo es exigiendo al juez que tome en cuenta que tenemos un derecho fundamental, en este caso el derecho fundamental a la tutela cautelar. ¿Sí? Y es por eso que se dice que si bien los derechos fundamentales de naturaleza implícita no tienen una regulación concreta, en muchos casos derivan de otros derechos, o deriva de otros derechos, ¿no es cierto? O hay una fuente concreta que los ha establecido, ¿no? Por ejemplo, una fuente concreta para derechos fundamentales implícitos podrían ser las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Otra fuente podría ser que ese derecho fundamental implícito no está regulado, pero forma parte de otro derecho fundamental, ¿cierto? Así como, por ejemplo, cuando ustedes analizan el debido proceso, se dan cuenta que el debido proceso es un derecho fundamental omnicomprensivo, es decir, que tiene otros derechos fundamentales en su contenido. Eso es lo que podríamos señalar en este caso. Es decir, si alguien me dice, oye, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde puedo tomar yo en cuenta? Es probable que provengan de alguna sentencia del Tribunal Constitucional, alguna sentencia de la Corte Interamericana, o puede que formen parte de otro hecho fundamental que sí está regulado, ¿sí? Pero no se ha concretado una regulación específica sobre este derecho. ¿Cierto? La Corte Interamericana, por ejemplo, ha generado el derecho a la verdad, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano ha generado el derecho al agua potable. Ahora ya está regulado específicamente en la Constitución, ¿no? El Tribunal Constitucional ha generado un conjunto de derechos fundamentales implícitos que no tienen regulación, pero que se han ido estableciendo, determinando, conforme se han ido analizando casos, ¿no? Y el derecho a la medida cautelar no es el único derecho que no está regulado de naturaleza procesal en nuestra Constitución.
Por ahí podemos encontrar el derecho a probar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho al plazo razonable, el derecho a la impugnación, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, si queremos saber cuál es la fuente de donde proviene este derecho fundamental, que le hemos denominado derecho a la tutela cautelar, lo que se ha señalado por la doctrina y por las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional es que el derecho a la tutela cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Aquí entramos, ¿no es cierto? Aquí entramos a definir, a establecer que ese derecho a la tutela cautelar forma parte de otro derecho, su fuente es otro derecho, pero sin embargo puede estudiarse de manera separada ambos derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes saben que el derecho al debido proceso implica la posibilidad de tener un juez natural, ¿no es cierto? Ser asistido por un abogado, pero cada uno de esos elementos o contenido del derecho fundamental al debido proceso pueden estudiarse de manera separada, pero sí provienen de otro derecho omnicomprensivo, más grande, más extenso, más amplio, como es el derecho al debido proceso. Y en este caso se ha sostenido, y creo que es la idea que vamos a plasmar, en este caso es que el derecho a la tutela cautelar forma parte de la tutela judicial efectiva. ¿Qué duda cabe? Y creo que acá podemos discutir el tema. ¿Qué duda cabe que la tutela judicial efectiva en realidad no sería una tutela efectiva si el sistema judicial no hubiera establecido la posibilidad de solicitar una medida cautelar? ¿Sí? Si no pudiéramos acceder, es decir, si no hubiera ese derecho a la tutela cautelar, es probable que el resultado de los procesos termine teniendo una decisión que quedaría insatisfecha, ¿no es cierto? Que la decisión judicial no tenga la eficacia necesaria como para hacerla efectiva, ¿no es cierto? Por eso es que lo que podemos decir acá es que, es cierto, tenemos el derecho a la tutela cautelar, es un derecho fundamental de naturaleza procesal, pero ese derecho forma parte de la tutela judicial efectiva. En el siguiente sentido podríamos explicar este tema. A ver, ¿se imaginan ustedes si es que tuvieran que cobrar una suma de dinero con una letra de cambio y no pudieran afectar los bienes de su acreedor, perdón, de su deudor hasta que concluya el proceso? ¿Sí? Yo tendría que esperar hasta la finalización del proceso, tendría que esperar hasta que el proceso concluya para que pudiéramos acceder a la tutela cautelar, ¿no es cierto? Eso no es posible, sino estaríamos ante una situación bastante anómala. A ver, entonces, ¿se imaginan ustedes si estuvieran, se imaginan ustedes si tuvieran una letra de cambio que necesitarían ejecutarla y no podrían embargar los bienes del deudor, ¿no es cierto? Si pudieran tener, a ver, un proceso de otorgamiento de escritura pública y no podrían acceder a una anotación de demanda, ¿no? La anotación de demanda es una medida cautelar que ayuda a evitar que los terceros que se vinculen con un bien a través del registro no puedan alegar luego buena fe. Imagínense, yo estoy discutiendo con quien me vendió
el otorgamiento de escritura pública de un inmueble, y en tanto yo discuto con él el otorgamiento de escritura pública, mientras él tiene el derecho inscrito, lo puede vender, lo puede hipotecar, se lo pueden embargar, lo puede transferir. Es decir, 50 situaciones concretas. Entonces, si yo no tuviera la posibilidad de acceder a la tutela cautelar, si no estuviera regulada concretamente en los códigos procesales, porque esto no solo es para civil, también es para penal, es para laboral, para constitucional, ¿cierto? No podríamos discutir con nuestro deudor, perdón, con nuestro vendedor, el otorgamiento de escritura pública sin poder evitar de que éste hipoteque, sin que éste se lo puedan embargar, lo pueda transferir o lo pueda grabar de alguna forma. Entonces, se darán cuenta ustedes, luego de este pequeño desarrollo teórico, que la tutela cautelar en un proceso judicial resulta imprescindible, ¿cierto? Esto funciona también en las medidas cautelares personales en materia penal, ¿no es cierto? Como por ejemplo la detención domiciliaria, la prisión preventiva, el impedimento de salida, entre otras medidas que existen, ¿no es cierto? Y se toman con un propósito concreto. A veces hay alguna circunstancia que se quiere evitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fuga del imputado, ¿no? Lo mismo en el proceso civil, lo que se quiere evitar es que el demandado disponga indebidamente de sus bienes, genere una situación una situación de disminución del patrimonio o desaparición del patrimonio, de tal manera que cuando yo quiera ejecutar la decisión no voy a tener con qué ejecutarla porque no hay ningún tipo de bien sobre el cual yo pueda ejercitarla, ¿cierto? Eso es un poco grave, ¿no? Entonces entenderán ustedes ahora que la tutela cautelar tiene un propósito concreto. Y ahí es donde vamos a entrar luego a ver cuál es la finalidad de la tutela cautelar, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca? Con estos ejemplos lo que queremos hacer ver es que el derecho a la tutela cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque no basta que yo recurra al órgano jurisdiccional, no basta que se dicte una decisión o una sentencia favorable, sino que además esa sentencia debería ser ejecutable. Y a veces para poder llegar a la ejecución adecuada, correcta de una decisión judicial, necesitamos trasuntar, pasar o acceder a la tutela cautelar. Y si no accedemos a la tutela cautelar, los bienes del deudor desaparecen, el imputado se fuga, ¿cierto? El inmueble puede ser transferido. Si estoy yo cuestionando una demolición en sede judicial y quiero evitar que esa demolición se produzca, tendría que pedir una medida cautelar de innovar o de no innovar, o una medida cautelar genérica, etcétera, ¿cierto? Hay una gama de situaciones ahí que podrían ser atendidas. Pero lo que debe quedar claro es que nunca debe estar ausente en un proceso judicial la posibilidad de acceder a la tutela cautelar. Por eso es que hablamos de que la tutela cautelar es ahora entendida desde la óptica constitucional como un derecho fundamental de naturaleza procesal. Lo tenemos todos y lo podemos ejercitar y hacer exigir cuando recurrimos al órgano jurisdiccional. A ver, veamos. Después tenemos otro tópico para explicar, ¿sí? Tenemos otro tópico. En esto de la aproximación hay que ver algunas categorías nuevas que están surgiendo, bueno, que han surgido en la doctrina, en la teoría, en el derecho comparado, ¿cierto? Mucho se habla hoy en día de las famosas tutelas diferenciadas, también se habla de la tutela cautelar.
Veamos brevemente también qué relación tienen con la tutela diferenciada, la urgente, con la tutela cautelar. Y hoy en día, inclusive, si ustedes leen el proyecto de ley de reforma al Código Procesal Civil, vamos a encontrar esta denominación de tutelas provisionales, ¿no? O tutela provisional, dentro de la cual vamos a encontrar a la tutela cautelar y a la medida anticipada, ¿sí? Eso lo vamos a ver también. No se preocupen, eso lo vamos a ver y además son los temas también que vienen en la agenda de este curso. A ver, veamos. Fíjense, cuando hablamos de tutela diferenciada, nos estamos refiriendo a aquella tutela que tiene una forma distinta de ser. Por eso se llama tutela diferenciada. Se diferencia de cualquier otro tipo de tutela. Marca la diferencia por alguna razón, ¿cierto? Y dentro de la tutela diferenciada se van a encontrar un conjunto de mecanismos que sirven para que el proceso judicial le brinde una satisfacción más rápida, de manera más adecuada al justiciable, ¿sí? Al que recurre al órgano jurisdiccional a pedir tutela, ¿cierto? Entonces, si queremos ver a la tutela diferenciada, marcando una pauta concreta en la doctrina, lo que tendríamos que decir que son mecanismos de tutela que toman en cuenta una situación específica y concreta que sirve de punto de inicio para conceder de manera más rápida, de manera más ágil, de manera más eficiente tutela cautelar para determinadas situaciones en concreto, ¿no es cierto? Por ahí se habla dentro de la tutela diferenciada, ¿no? De la tutela preventiva, por un lado, de las medidas autosatisfactivas, por otro lado, de la ejecución provisional, de los procesos de tutela urgente, en fin, una serie de mecanismos que le ayudan al justiciable a obtener con mayor celeridad, con mayor precisión y con mayor eficacia y eficiencia lo que busca en el proceso. Es decir, se convierten en mecanismos distintos a los mecanismos tradicionales que le sirven al justiciable para poder acceder a lo que busca en el proceso, ¿cierto? Por eso es que también dentro de la tutela diferenciada se estudia a la tutela urgente, ¿no es cierto? Todo mecanismo de tutela urgente es aquel mecanismo que lucha en contra del tiempo, ¿estamos? Cuando se quiere, a ver, ¿cómo decimos? Cuando se quiere neutralizar alguna situación que puede generar un daño o un perjuicio o puede convertir en impracticable algún derecho que se pretende o alguna situación que se pretende mantener o se pretende modificar porque nos puede perjudicar mantenerla o se puede perjudicar a alguien modificándola, entonces accedemos a la categoría de tutela urgente, ¿no es cierto? Y dentro de la categoría de tutela urgente, ¿no? Hoy se dice que encontramos a la tutela cautelar, con una de sus principales características que tiene la cautelar, y aquí voy a citar a Giovanni Priori, que no es precisamente el presupuesto referido a la verosimilitud, sino al presupuesto referido al peligro en la demora, a la famosa periculum in mora, ¿no es cierto? Entonces, si quisiéramos hacer una especie de clasificación, podríamos decir que la tutela urgente forma parte de aquella tutela que denominamos tutela diferenciada. Pero también dentro de la tutela urgente vamos a encontrar a la tutela cautelar. Una de las manifestaciones de tutela urgente la vamos a encontrar en la tutela cautelar, porque obviamente la tutela cautelar es un mecanismo que lucha en contra del tiempo. Cuando un mecanismo de tutela
nace para combatir el transcurso del tiempo del proceso, podríamos hablar de tutela urgente, pero la tutela cautelar es uno de los elementos que integran esta categoría de tutela urgente. Entonces, si quisiéramos ubicar teóricamente a la tutela cautelar, podríamos decir más o menos lo siguiente. La tutela cautelar forma parte de la tutela de urgencia, ¿no? Porque su característica principal, esencial, es luchar en contra del tiempo. El tiempo que se va a demorar el proceso en decidir o el tiempo que puede transcurrir desde que se presenta la demanda hasta que se concluye, y en ese interín puede suceder algo que puede afectar el derecho material del demandante, o lo puede poner en riesgo o en peligro, o lo puede volver impracticable, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, si la idea es esa, podríamos decir que la tutela cautelar forma parte de la tutela de urgencia o tutela urgente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo se habla de tutela urgente para algunos procesos específicos, ¿no es cierto? Donde se van a discutir, por ejemplo, derechos previsionales. ¿Por qué se ha preferido hablar de tutela urgente en ese caso? Porque es probable que se necesite un procedimiento rápido, abreviar los trámites, agilizar los trámites, digamos, resumir la actividad procesal para llegar rápido a una respuesta del órgano jurisdiccional. También se dice que forma parte de la tutela de urgencia las acciones de amparo, ¿no? Los procesos constitucionales. Concretamente, en este caso nos referimos a los procesos constitucionales, como por ejemplo el proceso de amparo, ¿cierto? Pero también puede estudiarse a la tutela cautelar dentro de la categoría proceso urgente o tutela urgente, ¿no? Obviamente, cuando alguien solicita una medida cautelar, está peticionando al juez que afecte de manera física o de manera jurídica un bien de la esfera jurídica del demandado para ponerlo en buen recaudo, o no para afectar un bien, porque esto es tarea de los embargos y de los secuestros, sino que podría también una medida cautelar mantener una situación fáctica o jurídica y que ésta no se mueva o se inmovilice, como por ejemplo unas medidas de innovar o de no innovar. Puede ser una medida cautelar genérica, puede ser una anotación de demanda, puede ser una inhibición de bienes. No tenemos la inhibición de bienes regulada en el Código Procesal Civil, sí está regulada en el Código Procesal Penal, ¿no? Pero no la tenemos regulada en el proceso civil, pero eso no significa que no se pueda solicitar con otro mecanismo que no sea una medida cautelar típica, ¿no? Puede ser una genérica, sin ningún inconveniente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la tutela cautelar de alguna manera sirve para neutralizar el transcurso del tiempo. En tanto el juez toma la decisión de resolver el conflicto, la parte demandante o a quien le corresponda podría solicitar la concesión de una tutela cautelar con el propósito de garantizar el resultado de la decisión final. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo en el entendido que podemos establecer con precisión, establecer con mucha precisión la necesidad de que acceder a la tutela cautelar sea un elemento que forme parte de la tutela judicial efectiva, ¿cierto? ¿Y qué duda cabe que la tutela cautelar es un mecanismo de tutela provisional, ¿cierto? ¿Por qué decimos que se habla de tutela provisional? Porque son medidas provisorias. No olvidemos que la concesión de un mandato cautelar tiene espacio en el tiempo definida. No es la medida cautelar en el transcurso del tiempo
no se convierte en permanente. En algún momento va a tener que dejar de surtir efectos. Y el punto final de una medida cautelar concretamente tendría que ser la emisión de una sentencia firme, por ejemplo, ¿no? Cuando se emite una sentencia firme, el proceso concluye porque ya se tomó la decisión final y además de que el proceso concluye, podemos empezar la ejecución de la decisión, ¿estamos? Pero cuando ya el proceso concluye, ya las tutelas cautelares no tienen sentido. No tienen sentido en tanto y en cuanto no sirven para garantizar alguna situación concreta. Ya la medida cautelar con la decisión final habría cumplido su propósito final, ¿sí? Y ahí es donde entramos a este tercer tópico, que es determinar y establecer cuál es la finalidad de las medidas cautelares, ¿sí? Veamos, a ver. Espero que me estén escuchando, espero que no tengamos problemas de audio. Veamos, a ver. ¿Cómo haríamos el tratamiento de la finalidad de la medida cautelar? ¿Cuál podría ser la... ¿Cuál podría ser la... A ver. ¿Cuál podría ser la herramienta adecuada para determinar la finalidad de las medidas cautelares? A ver. ¿Qué decimos acá? Normalmente cuando se nos pregunta qué finalidad o propósito tiene una medida cautelar, lo que decimos es que las medidas cautelares buscan garantizar el resultado de la decisión final. Sirve para la eficacia de la decisión, señalan otros, ¿no? Repito, las medidas cautelares cumplen una finalidad. ¿Cuál es? Cuando alguien le solicita a un juez una medida cautelar y esta medida cautelar es concedida, la concesión se hace con un propósito concreto. Que la parte que obtuvo la medida cautelar tenga garantizado que el resultado de la decisión se pueda ejecutar. ¿Sí? Claro, es normal que hayan decisiones que no necesiten un trámite de ejecución. Es probable que se trate de sentencias constitutivas o sentencias meramente declarativas. Pero en el caso en que haya sentencias de condena, ¿no? O en caso de que hayan sentencias que no se van a ejecutar, pero que por su propia naturaleza necesitan estar cauteladas con alguna medida cautelar, como por ejemplo la anotación de demanda o una medida cautelar genérica, ¿cierto? Yo estoy discutiendo con alguien una prescripción adquisitiva. La sentencia que genera una prescripción adquisitiva es una sentencia declarativa. No hay nada que ejecutar ahí, dirían algunos, ¿cierto? Y entonces no hay nada que ejecutar, pero es posible, es probable que en tanto yo discuta con la otra parte si me corresponde o no el derecho a acceder como propietario del inmueble por posesión, el demandado, que es quien tiene el derecho inscrito, lo puede transferir, lo puede hipotecar. Y eso me haría un absoluto daño si yo soy el demandante en el proceso de prescripción adquisitiva, ¿no es verdad? Si en el proceso de prescripción adquisitiva el demandado, que es el propietario del inmueble, tiene derecho inscrito y luego lo puede hipotecar, lo puede transferir o puede gravarlo, lo hace, me podría perjudicar. Entonces, ¿cómo yo garantizo que eso no suceda? ¿Cómo yo puedo garantizar que eso no ocurra?
¿Cómo puedo garantizar que eso no me pueda perjudicar? Lo que tendría que hacer es acceder a una medida cautelar. En este caso, concreto, específico, acceder a una anotación de demanda. ¿Vamos? Podría ser también alguna medida cautelar genérica o de innovar o de no innovar. Depende cuál es el propósito que tenga yo con el pedido de medida cautelar, qué es lo que busco, ¿no? Pero normalmente las medidas cautelares cumplen ese fin, ese propósito, garantizar el resultado de la decisión final. ¿Estamos? Si yo recurro en un proceso al órgano jurisdiccional y no accedo a la medida cautelar, sabiendo que el demandado puede esconder los bienes, sabiendo que el demandado puede transferir el bien, puede hipotecarlo, o puede tener una conducta que me permita, que me genere un perjuicio con el resultado final del proceso. ¿Sí? Digamos que, a ver, nosotros tenemos un contrato de leasing y el demandado es leasing de un vehículo y el demandado tiene la posesión del vehículo, ¿no? ¿Qué hago ahí como para garantizar que esa decisión en ese extremo, si yo estuviera pidiendo la entrega de ese vehículo o que me pague el valor de lo que, el valor del mercado que tiene ese vehículo, entonces tendría yo que ir pensando de qué forma puedo garantizar que ese resultado se vuelva, digamos, que sea tangible, que se pueda realizar sin ningún inconveniente o problema, ¿no? Si se puede realizar sin ningún inconveniente o problema, porque la medida cautelar que se dictó sirve concretamente para esto, ¿no? Ahora, tratándose de garantías mobiliarias, por ahí ustedes habrán visto que también hay legislación especial y concreta en la que se señala que yo podría solicitarle al juez, sin iniciar un proceso judicial concreto, que el juez ubique los bienes y los pueda sustraer de la esfera física del demandado y entregarlos al acreedor, al acreedor, en el caso de la garantía mobiliaria, al acreedor mobiliario, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso. No hay ningún inconveniente. A ver, veamos. ¿Por qué no puedo ver esto? Pero un segundo, estoy viendo las preguntas para empezar, pero no, vamos a ver qué tengo por acá. Tengo una. ¿Cuáles son los antecedentes de la tutela cautelar en el Perú? A ver. A ver, esta es una pregunta teórica, ¿no es cierto? ¿Qué antecedentes tiene la tutela cautelar? Digamos, constitucionalmente, no tiene un antecedente concreto, por eso es que hablamos de de los derechos fundamentales de naturaleza implícita, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre acá? Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Tradicionalmente, los procesos judiciales se han soportado sobre una trípode, es decir, sobre tres elementos. El primer elemento es el proceso de cognición, el segundo elemento es el proceso de ejecución y el tercer elemento es la tutela cautelar, ¿cierto? Si tuviéramos que hacer un análisis de esos antecedentes, podríamos decir que la tutela cautelar forma parte de esa trípode tradicional de clasificaciones de procesos, por un lado, ¿cierto? Pero
la tutela cautelar es un mecanismo con el que hace muchísimo tiempo, no es un mecanismo actual, no es un mecanismo, digamos, novedoso. No obstante, estar integrando el concepto o la definición de tutela urgente, que esta forma parte de la tutela diferenciada, no debemos olvidar que las cautelares son en sí mismas una institución digamos, de alta incidencia y que lo tenemos desde siempre, ¿no? Si quisiéramos buscar un antecedente por ahí. A ver. No sé cómo entrar acá. Creo que no sé cómo ver esto. No puedo ver las preguntas, no corre la secuencia. A ver, este derecho se puede invocar solo en el proceso, también se puede solicitar con anterioridad a este. Aquí hablamos de dos conceptos, ¿no es cierto? Las famosas medidas cautelares dentro del proceso y las medidas cautelares fuera del proceso, ¿no es cierto? Las medidas cautelares son normalmente postuladas, solicitadas y concedidas cuando ya hay un proceso iniciado, ¿no? A eso le llamamos medidas cautelares dentro del proceso. Cuando alguien acude al órgano jurisdiccional, postula la demanda ya tiene una admisión y luego de eso postula una medida cautelar. A veces se hace de manera concurrente, es decir, yo presento la demanda y solicito la medida cautelar con la esperanza de que el juez revise la demanda, la admita y luego pueda hacer un análisis y un pronunciamiento sobre la medida cautelar. Esa es una forma concurrente de solicitar una medida cautelar, pero también la medida cautelar puede ser solicitada fuera del proceso. Obviamente, no en todos los procesos cabe la posibilidad de acceder a medidas cautelares cuando se postulan, antes de postular la demanda, de interponer la demanda. Son situaciones excepcionales. Cuando alguien solicita una medida cautelar fuera del proceso, cualquiera sea su naturaleza, lo que está haciendo es diciéndole al juez que tiene un máximo de urgencia para acceder a la tutela cautelar por alguna razón concreta, que debe dilucidarse, establecerse, probarse para que el juez tome la decisión, ¿no? Por ejemplo, a veces se de anotación de demanda fuera del proceso. A veces se piden embargos, a veces se piden secuestros, como medidas cautelares para poner a buen recaudo una determinada situación. Alguna situación como el derecho del acreedor, ¿cierto? Como evitar que el deudor desaparezca los bienes, como evitar que el bien se transfiera o que se inscriba algún tipo de acto concreto en el registro que puede perjudicar el derecho del sujeto que va a empezar a litigar, porque obviamente cuando se pide una medida cautelar por el proceso, se entiende que no existe proceso, por eso se llama así, medida cautelar fuera del proceso. Es porque el proceso no existe, es decir, no se ha iniciado un proceso. Pero excepcionalmente se podría solicitar una medida cautelar fuera del proceso siempre
que se cumplan determinadas situaciones, ¿no es cierto? La anotación de demanda es una medida cautelar que se solicita normalmente vía medida cautelar fuera del proceso, pero a veces no funciona porque se pueden encontrar con un juez que les diga que la medida cautelar solicitada es improcedente porque el proceso aún no se ha iniciado. Y eso teóricamente es cierto, ¿no? Por eso es que en esas circunstancias a veces no es bueno una anotación de demanda, sino es mejor pedir una genérica, ¿no? Porque la tutela cautelar genérica no es propiamente una anotación de demanda, es una especie de caja de Pandora eso de la medida cautelar genérica, ¿no? Se puede generar alguna situación concreta con esta medida que puede parecerse a otra, pero que no lo es. A veces se parece un poco a la anotación de demanda, ¿no? Por ejemplo, una anotación de demanda requiere que se anote la demanda. Y entonces, ¿cómo vamos a anotar la demanda si la demanda no está admitida? No hay un auto admisorio que diga que la demanda se admitió, ¿no? Es un poco difícil. Y entonces hay que disfrazarla a veces de medida cautelar genérica para solicitar y lograr el mismo efecto, ¿no es cierto? Para lograr que el propósito se cumpla. ¿Qué queremos con esta anotación de litigar tranquilos? ¿No? Que nadie nos moleste, que nadie nos perturbe. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el registro. ¿Sí? Si tenemos el miedo, el temor de que el registro pueda variar, el registro pueda tener algún tipo de modificación, lo que hacemos en estos casos es solicitarle al juez una medida temporal, perdón, una medida genérica, ¿no? Es probable que en esa medida cautelar se detenga la tramitación de algunos títulos que puedan ser incompatibles con el derecho que se pretende cautelar, ¿cierto? De repente se está disponiendo el bien, de repente se está hipotecando el bien, de repente se está notando alguna circunstancia en el registro que pueda perjudicar al demandante, ¿no? Y sí es cierto, por aquí preguntaban si la finalidad es garantizar la ejecución de la sentencia. Eso es en parte cierto, ¿sí? Lo que garantiza en general las medidas cautelares es, lo que garantiza en general es lograr que lo que se buscaba con la demanda se pueda finiquitar. Es decir, que la decisión se vuelva eficiente. Y ahí hablamos de la eficacia de la decisión. Que no solo la decisión se dé, sino que además le brinde la posibilidad al que ganó el proceso de que esa decisión se pueda cumplir. No solo en el sentido de la ejecución, porque cuando hablamos de la ejecución hablamos de un trámite referido a aquellas sentencias que tienen calidad de sentencias de condena. Las únicas sentencias que se pueden ejecutar son las sentencias de condena. ¿Y qué tal si la sentencia es constitutiva o declarativa? Ahí no sería el propósito, la finalidad de garantizar la ejecución de la sentencia. Lo que buscamos es garantizar la eficacia de lo decidido, es decir, que lo que se va a cumplir lo que se haya ordenado, lo que se va a cumplir con la sentencia, se pueda realizar, ¿sí? Por ejemplo, estábamos hablando de la prescripción adquisitiva, ¿no? La prescripción adquisitiva termina con una sentencia declarativa y esa sentencia declarativa no es ejecutable. Pero sin embargo, si yo no logro una medida cautelar para evitar que el demandado transfiere el bien, en tanto yo le discuto, en tanto discutimos que se logre el derecho de propiedad por prescripción, ¿no? En tanto eso esté en pendencia, en tanto estemos discutiendo, yo puedo ir, por ejemplo, anotando la demanda. La anotación de demanda no sirve para ejecutar la decisión o para lograr garantizar la ejecución de la sentencia,
sino para cautelar que cualquier situación referida al inmueble quede inmovilizada o, aunque se ponga en movimiento el registro, el derecho del demandante no se vea perjudicado. Creo que es lo que básicamente podríamos decir para diferenciar. La cautelar sirve para garantizar la ejecución de la sentencia, en parte cierto, pero no del todo, porque hay sentencias que no tienen parte de ejecución y sin embargo las medidas cautelares sí garantizan su eficacia, ¿no? No sé si tengo más preguntas, no las puedo ver, ese es el problemilla. Ese es el problemilla acá. Acá tenemos otra pregunta. En el proceso de desalojo por ocupante precario, ¿puede el demandante interponer una medida cautelar a fin de que se le restituya el bien en su totalidad? Máxime si los demandados no cuentan con título y no salen a juicio. Ajá. A ver, esta pregunta la vamos a responder, pero forma parte de un punto que vamos a tratar cuando diferenciemos la medida cautelar de la medida anticipada. ¿Sí? La posición que tengo yo estriba en diferenciar tanto a la tutela cautelar de las medidas anticipadas o de la tutela anticipada, ¿cierto? Por aquí se hablaba en la diapositiva de la tutela provisional, integrada por la tutela cautelar y la medida anticipada, o la tutela anticipada, ¿cierto? La finalidad de cada una de ellas es diferente, es distinta. Y entonces, cuando expliquemos esto, vamos a poder concretamente diferenciar una de la otra, ¿sí? Pero la respuesta a esta pregunta en concreto es la siguiente. Si alguien solicita la restitución de la posesión del inmueble, que es el propósito del proceso de desalojo por ocupante precario, vía medida cautelar, la medida cautelar no tendría un sentido concreto para dar respuesta al demandante, porque ya dijimos que la medida cautelar sirve para garantizar el resultado de la decisión final, ¿sí? En cambio, la medida anticipada, como ustedes saben, lo que busca es, sin tener una decisión firme, sin tener una sentencia, ir adelantándola en cuanto a sus efectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo solicito desalojo por ocupante precario, lo que se va a resolver en la sentencia es que el demandado es ocupante precario y debe restituir el predio, ¿no? Estamos en un momento en la demanda y luego estamos en un momento en la sentencia, ¿no? Si decimos que el demandado debe restituir el predio, la sentencia va a ordenar que se restituya el predio, ¿sí? La función de las medidas anticipadas o de la tutela anticipada es, como su nombre mismo lo indica, anticipar vía ejecución lo que se va a decidir en el futuro. Es decir, se va a anticipar algo que todavía no existe, ¿no? Por ejemplo, en el sistema, en nuestro sistema, las medidas provisionales o provisorias que se dictan en los procesos de alimentos, ¿no? En el proceso de alimento se ordena una pensión provisional, ¿no? Sin tener sentencia, y el juez va ordenando que el demandado vaya contribuyendo con dinero o especies a la alimentación de la persona que está en necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo ahí?
Lo que se está haciendo, se está ejecutando en parte algo que va a venir en el futuro. ¿Qué es lo que va a venir en el futuro? La sentencia, pero desde hoy la estoy ejecutando. El juez a pedido de parte ya va ejecutando en su totalidad o en parte una sentencia que se va a dictar en el futuro. Y entonces, la finalidad no es la misma, si se dan cuenta. La finalidad es absolutamente diferente. Si la tutela cautelar garantiza el resultado de la decisión final, la tutela anticipada nos ayuda a ir gozando de lo que se va a venir en el futuro. ¿Qué es lo que se va a venir en el futuro? Una sentencia de condena en el que se va a sancionar al demandante, se va a castigar al demandante el cumplimiento de una prestación determinada. Y si este es el propósito de la tutela anticipada, en la pregunta se pide más o menos esto, ¿no? ¿Se podrá pedir en un desalojo por ocupante precario la entrega de la posesión vía medida cautelar? Creo que no. ¿Sí? Vía medida cautelar no es posible, en mi opinión, porque lo que estaríamos es mezclando, digamos, dos instituciones. Si lo que yo quiero es ir gozando de la posesión en tanto se discute si es precario o no, no es una medida cautelar. Si yo le pido al juez que me restituya la posesión en tanto vamos discutiendo lo que salga en primera instancia como sentencia, lo que salga en segunda instancia como sentencia, lo que le estoy pidiendo es que me vaya haciendo gozar, dándome satisfacción de lo que va a venir en el futuro. ¿Qué es lo que va a venir en el futuro? Una sentencia que diga que el demandado es precario y debe restituir el predio. Pero ¿para qué yo voy a esperar tanto tiempo? ¿Cuánto pasa desde la postulación de la demanda hasta la sentencia de un ocupante precario? Probablemente 1 año, año y medio, 2 años, no lo sé. Probable que mucho más. Entonces, si yo quiero, en este caso, lo que yo quiero es no neutralizar una situación que me ayude a garantizar el resultado de la decisión final, sino ahora ya vengo gozando de la decisión. No nos adelantemos un poco, vamos a ver cuando veamos tutela anticipada, que es la próxima clase, si no me equivoco, la diferencia en concreto con las diapositivas, digamos, más adecuadas para poder diferenciar entre tutela cautelar y tutela anticipada. Pero ya les voy diciendo que la posición que tengo yo es que en el caso que se ha postulado como pregunta, lo que tenemos es la posibilidad de solicitar tutela anticipada y no tutela cautelar.